de que se va a grabar. Ok. Pues voy a compartir la pantalla. Ay, déjate presento. Entonces, bueno, pues muy buenas tardes, chicos. Qué bueno que están aquí en esta segunda plática del seminario de divulgación en investigación de operaciones. El día de hoy tenemos el gusto de contar con la presencia de la doctora Marta Cabo. Ella estudió la licenciatura en matemáticas en la Universidad de Santiago de Compostela en España y el doctorado en investigación de operaciones en la Universidad de Southampton en Inglaterra. Ella es profesor del ITAM y miembro del SNI desde hace ya algún tiempo, desde el 2011. Su investigación se centra fundamentalmente en el diseño de heurísticos para la resolución de problemas de ruteo con inventario y problemas de planeación con horarios, entre otros. Recientemente se ha interesado por problemas súper bonitos que son de corte y empaquetamiento, para el cual, tiene un proyecto con la Royal Society. Y pues el día de hoy nos va a hablar acerca de un heurístico que logró implementar para un problema en la industria. Entonces, bienvenida, Marta. Muchísimas gracias. Gracias, Claudia. A ver, voy entonces a compartir mi pantalla para darles paso a la presentación. Así es. Mi pantalla no se puede compartir. A ver, un segundito que le tengo que dar. Ay, ya empezamos con los problemas de la aplicación, ¿ves? Un segundito que me dice que le tengo que dar permiso a la computadora para que me deje. Ok, no te preocupes. Me deje a Google compartir la pantalla. Entre mientras les voy contando un poquito de lo que voy a hablar hoy, que va a ser, como bien dice el título de la charla, cómo usamos la programación lineal para diseñar un heurístico para un problema de producción, de hecho un problema de producción real. Y lo voy contando porque tengo la computadora muy lenta, entonces así por lo menos no nos quedamos así en stand-by. Es un problema bastante complejo, pero por lo que me cuenta ok, ya está. No podrá grabar los contenidos hasta que salga de la aplicación. Bueno, Creo que ya se nos fue Marta un momento. Esperemos que ahorita pueda reanudar y se pueda unir otra vez con nosotros. Bueno, pues ya saben, si tienen alguna duda, pueden escribirle en el chat y al final la comentamos, o si en algún momento es pertinente, podemos preguntárselo a Marta, pero sí, para que no abran sus micrófonos. Porfa, sí. Bueno, qué bueno que andan por aquí. A ver, ¿qué pasó? Gracias, Ramón. Muy bien, qué bueno que van llegando. Eduardo, qué bueno. Gracias por unirse. Hasta parece que voy a pasar lista, ¿verdad? Bueno, cuando edite el video les prometo quitar estas partes. Ella, si notaron por el acento, ella es española, entonces ella hizo la licenciatura en matemáticas en la Universidad de Santiago de Compostela y el doctorado en investigación de operaciones en Southampton, en Inglaterra. Sí, para que se animen, chicos. A ver, ya está otra vez Marta, creo. No, tu micrófono, Marta.
Ahí está. Digo que como ya que el grabara me hizo salir de Google y empezar a grabar, pero bueno. No te preocupes. Vamos a empezar ahora ya así. Disculpen por los problemas técnicos, pero como digo, hay que acostumbrarse a todo y es la primera vez que utilizo esta plataforma. Pero bueno, entonces ya les voy a compartir la pantalla. Perfecto. Y ahora sí debería de verse la... Sí, sí se ve. La presentación. Espero que se vea bien porque ahí debería haber unas imágenes, pero no importa. Ahí está. Digo que lo que voy a hablar hoy va a ser de cómo se utiliza la programación lineal para resolver un problema práctico, un problema que es bastante complejo, que nos vino gente de la industria, bueno, le vino a mis colegas en Monterrey, gente de la industria para ver qué se podía hacer para resolver este problema. Lo que me gusta de este problema para presentarlo en este tipo de foros es que en realidad nosotros lo que hacemos es programación lineal todo el tiempo. Lo integramos dentro de un heurístico, que les explicaré cómo se hace, pero creo que es interesante porque me imagino que muchos de ustedes, los alumnos están llevando cursos de programación lineal y muchos de los ejemplos que ponemos a nivel licenciatura pues parecen muy obvios, de repente no le vemos, puede ser que no le veamos gran utilidad a la programación lineal porque parece muy restringida, etcétera. Y entonces dije, no, pues este problema se ve claramente como un problema bastante complejo, lo podemos resolver con programación lineal. Claro que en este caso la programación lineal la vamos a meter dentro de un heurístico, más que nada porque así podemos resolver el problema en una dimensión un poquito mayor. Yo luego les explico un poquito por qué. Entonces vamos a ver cuál es el problema. Quizá ya os expliqué un poquito con los robots que aparecen ahí. Y sí, efectivamente, el problema se trata de producir productos, valga la redundancia, de plástico. Voy a poner aquí robots, imaginemos cualquier tipo, incluso muñecas, Barbie o cualquier otro tipo de muñecas que están hechas con plástico y que tienen piezas. La realidad del problema fue que nos llamó una empresa mucho menos interesante, que lo que fabricaban era, ¿cómo se llama?, piezas para las cisternas de los excusados. Entonces, tubos y tuberías para armar después cisternas de los excusados. Eso fue el inicio de todo. Pero el problema se puede plantear de cualquier manera y es siempre mucho más atractivo plantearla con estos robots, por ejemplo. Entonces, para fabricar estos robots, lo que nosotros necesitamos es realmente, bueno, estos son hechos de plástico. Entonces, cómo funciona el plástico es que hay unos moldes muy, muy grandes que se les mete el plástico por inyección de plástico y luego se tienen que meter esos moldes a unas máquinas para que esas máquinas, digamos, esos hornos, endurecen el plástico, salen y ya tenemos la pieza formada. Pero claro, tenemos que ir un poquito más hacia el principio. Si yo tengo estos robots, mi primera decisión es qué piezas tengo que fabricar para poder formar un robot. Entonces, por ejemplo, para formar el robot de arriba necesitamos, bueno, tanto el primer robot como el segundo robot, por ejemplo, aquí, comparten la misma cabeza. Después, por ejemplo, ambos robots comparten las mismas piernas y los mismos brazos, pero no comparten el cuerpo. Entonces, para armar estos dos robots, no me bastaría con hacer dos piezas de cada, por así decirlo. Tengo que hacer un montón de piezas diferentes. Cada una de estas piezas me sirven para uno o más robots, pero según el número de piezas que yo realice, así voy a poder fabricar de robots. Es decir, si yo fabrico 10 cabezas, pues eso no quiere decir que yo vaya a poder fabricar 10 robots, porque si solo tengo 5 cuerpos, pues solo puedo fabricar 5 robots. Pero si resulta que aún por encima solo tengo 3 piernas, pues ya mi número se reduce. Entonces, la decisión mi decisión final es maximizar, mi objetivo final es maximizar el beneficio obtenido por la cantidad de producto final. No la cantidad de producto final en sí, sino el beneficio obtenido por la fabricación del producto. Obviamente, a cuanto más producto genere, más beneficio voy a obtener, ¿no? Entonces, están íntimamente relacionados.
Pero para fabricar el producto yo necesito fabricar las piezas. Y como vemos, la relación entre piezas, bueno, pues aquí a lo mejor es de 1 a 1. Es decir, yo necesito una cabeza para fabricar un robot, pero necesito 2 brazos. Sí, pues no es necesariamente 1 a 1, puede que haya más. Bien, estas piezas, como os comentaba, se fabrican en unos moldes que son bastante grandes. No tengo aquí imagen, en otras presentaciones sí tenía las imágenes de los moldes, son muy, muy grandes y son muy difíciles de mover. Y cada molde tiene un número de cavidades distintos para además solo algunas de las piezas. Por ejemplo, vemos este molde de aquí arriba, donde se pueden fabricar 6 cabezas verdes, pero además también se pueden fabricar 2 cuerpos rojos, el cuerpo verde, el otro cuerpo y 2 brazos. Pero solo este molde no me fabrica ningún robot completo. Lo mismo ocurre con el segundo molde, solo ese molde no me fabrica ningún robot completo. Entonces yo tengo que tener una mezcla entre qué piezas voy a colocar y en qué moldes los voy a hacer. ¿De acuerdo? Además, cada molde solo puede fabricar un tipo de pieza a la vez, porque dependiendo del tamaño de la pieza, del color que se vaya a usar, etcétera, el tiempo que van a tener que estar en cada una de las máquinas va a ser distinto. Cada molde solo tiene que pasar por una máquina, ¿de acuerdo? Pero, o sea, no es que tenga que venir a pasar por una máquina, luego otra, no, solo tiene que pasar por una máquina y al salir de la máquina ya está la pieza hecha. Pero solo algunas máquinas pueden, o sea, algunos de los hornos pueden instalarse algunos moldes. Es decir, por ejemplo, este molde de aquí arriba solo puede ir a la máquina 1 o a la máquina 5. El molde 2 puede ir a la máquina 1 o a la máquina 2, ¿sí? Y así sucesivamente. Entonces, como veis, tenemos aquí, probablemente algunos de ustedes ya han visto este tipo de problemas, es un problema, en principio, parece un problema de asignación. Asignar las piezas a los moldes y los moldes a las máquinas. El problema no acaba aquí, el problema continúa, porque ya no tenía espacio en la diapositiva. Pero antes de pasar a la siguiente diapositiva, quería comentaros que estos moldes, que es la parte crítica de todo el problema, estos moldes tienen solo como digo, un número de cavidades por pieza finito y diferente. Por ejemplo, este molde 1 puede fabricar 6 cabezas verdes, mientras que este molde 2 solo puede fabricar 2, pero a cambio fabrica también cabezas rosas. Y entonces todos los moldes son diferentes, pero en el momento en que yo decido fabricar una pieza en el molde, solo puedo fabricar esa pieza. Luego, una vez que acabe de fabricar esa pieza, si voy a seguir usando el molde en la misma máquina, puedo hacer una limpieza de esas cavidades, quitar la resina que sobra, y entonces o bien fabricar la misma pieza, o bien fabricar una pieza distinta. Cuando hablamos de una pieza distinta, pudiera ser que esta cabeza, que aparece aquí, por ejemplo, la cabeza verde, ahora las quiera fabricar en amarillo, por ejemplo. Entonces sería un cambio de color. O pudiera ser que en lugar de fabricar ahora la pieza verde, las cabezas, por ejemplo, ahora me dedicara a fabricar cuerpo, pero el rojo nada más, porque el verde y estos son cuerpos distintos, ¿no? Pero el cuerpo rojo. Entonces ahí sería un proceso de limpieza de estas cavidades, más echar la resina correspondiente para hacer los cuerpos. Esas operaciones dentro del mismo molde llevan tiempo, pero no tanto, es casi imperceptible. Entonces no lo vamos a considerar. Lo que sí lleva mucho tiempo es si yo decido meter un molde dentro de una máquina y al acabar con el proceso de ese molde, quitar ese molde y meter otro molde. Estos moldes son tan grandes que hay que moverlos con grúas. Entonces, ese proceso de quitar el molde de un horno y meter ese molde o bien en otra máquina o bien en esa misma máquina meter otro molde, lleva bastante tiempo. Y eso nos lleva a la segunda parte del problema, ¿de acuerdo? Que sería decidir en qué orden tienen que ir los moldes dentro de las máquinas. Es decir, por ejemplo, si yo ahora tengo 3 máquinas, pues decidir que en la máquina 1 voy a meter el molde 1 en el cual yo ya sé que voy a fabricar primero la pieza 1 y luego la pieza 6.
Después voy a retirar el molde, ese molde de la máquina y voy a meter el molde 2. Entonces aquí hay un tiempo que no se puede utilizar. Cada máquina tenemos un tiempo disponible de uso. En general, el tiempo disponible de uso en las máquinas suele ser el tiempo que uno tiene para la producción. Pueden ser 8 horas, puede ser un día, lo que la empresa nos quiera mostrar como sus periodos de producción. En general, suelen ser de 8 o 12 horas hasta que se cambie el turno. Entonces, lo que tenemos este tiempo para quitar un molde y meter otro molde, y entonces después ya, por ejemplo, pondríamos este segundo molde fabricando la pieza 3 durante todo este tiempo. Esto aquí puede ser, este tiempo todo, puede que nosotros estemos utilizando la pieza 3 y hacerlo en un solo lote, dependiendo del número de cavidades, o que necesitemos tanta producción de la pieza 3 que digamos, no, primero voy a producir la pieza 3, pero cuando acabe voy a echarle más resina y que siga produciendo la pieza 3. Cuando acabe voy a... ¿no? Y así ocupar más tiempo. Como veis, aquí yo estoy hablando de dos periodos, periodo 1 y periodo 2, porque nosotros queremos hacer el problema para varios periodos de tiempo, porque así permitimos que este molde, por ejemplo, el molde 2 en la máquina 1, siga trabajando aun cuando las 8 horas del primer operador de máquinas, por ejemplo, termine, y entra su compañero a trabajar y le dice, oye, no, tenemos al molde 2 trabajando en la máquina 1, no te preocupes, al molde 1 trabajando en la máquina 2, no te preocupes, ¿de acuerdo? Como veis, el molde 1 primero se utilizó en la máquina 1 y luego se utilizó en la máquina 2. Entonces, eso lleva tiempo, pero lo podemos hacer, ¿de acuerdo? Cada máquina, pues me imagino que porque son de distintas edades, tienen unas distintas velocidades, distintas características, le lleva tiempo diferente procesar cada molde también. Pero lo importante es que no se sobrepongan, es decir, que si yo empiezo el molde 1 aquí, si acaba acá, no lo voy a poder usar en otra máquina hasta que acabe con su producción en la máquina 1. Y lo mismo con un molde, no puede estar en dos máquinas a la vez, yo solo tengo una copia de cada molde, ¿no? Entonces, eso es un poquito el problema que buscamos. O sea, la idea final del problema, si yo lo tuviera que resumir en una frase, es decidir cuál es la producción de piezas óptima con material secundario, que serían los moldes y las máquinas, para obtener la mayor cantidad de producto final. A este problema le llamamos en la literatura Product Piecemeal Machine Problem, PPMM. Lo digo por si alguien está interesado y lo quiere buscar, pues puede buscar el problema de esta manera. Siempre es bueno saber a qué problema nos enfrentamos para saber cómo buscarlo en la literatura. Bueno, entonces, este es el problema, espero que haya quedado claro. ¿Cuál es el objetivo que nosotros tenemos? Maximizar, como dije, el beneficio obtenido por la fabricación del producto final, no de las piezas, sino del producto final. Y para ello necesito tomar unas ciertas decisiones. Las decisiones que voy a tomar es cuántas piezas fabricar, ¿de acuerdo? De nada me sirve fabricar un montón de cabezas si no tengo suficientes piernas. ¿En qué molde debemos fabricar esas piezas? Porque como ven, todos los moldes son distintos. ¿Y cómo debemos asignar la máquina? ¿En qué máquina? O sea, la idea es en qué máquina debe ir cada molde y qué pieza debe fabricar en ese preciso momento, ¿no? Entonces vamos a tener una solución del estilo de lo que aparece aquí, donde el molde 3 está fabricando en la máquina 3 primero la pieza 2, luego la pieza 4, luego la 5, luego la 9. Después quitamos ese molde de esa máquina y colocamos otro molde, el molde 6, que fabrica las piezas 1 y 11. ¿Sí? Entonces, esto es todo lo que vamos a tratar de resolver en el problema. ¿Cómo lo hicimos? Bueno, nosotros, nuestro método de resolución fue ya desde el principio pensar en una heurística que me dividiera el problema en dos, tal y como nosotros lo presentamos. Entonces, decidimos el enfoque, como se llama, pues de dividirlo en dos, de divide y vencerás, que funciona muy bien en los modelos matemáticos, es decir,
tengo un problema muy grande, lo voy a subdividir en problemas más chiquitos y voy a resolver cada uno de los problemas chiquitos y cada solución de mi subproblema me va a servir como siguiente paso para el siguiente problema. Entonces, descompusimos el problema en dos fases. El primero decide el tamaño del lote y qué piezas, el tamaño del lote de piezas que debemos hacer, y va a realizar, además, al tiempo que asigna el tamaño, realiza la asignación de moldes a máquinas. Y la segunda parte programa los moldes en cada máquina. Estos se resumen en este algoritmo que vemos acá, donde primero tenemos una solución para el primer problema, que es decidir el lot size, es decir, el tamaño del lote de piezas, y el mold machine assignment, es decir, la asignación de moldes a máquinas, y a ese problema le llamamos LSMM, de Lot Size Mold Machine, tampoco tiene por los siglas en inglés, y después programamos los moldes en cada máquina. ¿Qué ocurre? Si veis aquí en el algoritmo, puede pasar que la asignación de los moldes a la máquina sea no factible. Eso quiere decir que yo le he dicho, haces el molde 1 en la máquina 1, en la máquina 1 además después del molde 1 vas a meter el molde 2, 3 y 4, por ejemplo, y eso puede que no sea factible porque, o bien me paso, no, porque me paso por el tiempo, no, perdón, puede que no sea factible porque le digo que en la máquina 2 también meta a los moldes 1, 3 y 5, por ejemplo. Entonces, el 1 y el 3, recordemos, en la máquina 1 tendríamos los moldes 1, 2, 3 y 4, ¿no? Por ejemplo, voy a apuntar aquí para ver, o sea, si yo tengo en la máquina 1, los moldes 1, 2, 3 y 4, y en la máquina 2 le digo, vale, ahora vas a asignar en la máquina 2 el molde 1, el 3 y el 5, es probable que ocurra que me haga una asignación de este tipo. Que primero me ponga aquí el molde 1 y luego el molde 2 aquí, ¿no? Vamos a poner algo así facilito, y el molde 3 aquí, y aquí el molde 4, y cuando yo le pida que haga el molde 2, dice, pues entonces ponemos el molde 1 acá, o el molde 5, por ejemplo, porque no lo estoy usando, luego el molde 3, y luego el molde 3, y luego el molde 1. Pero ¿qué ocurre? Que el molde 3 lo estoy asignando en las dos máquinas al mismo tiempo. Tengo este tiempo acá donde coinciden y eso no puede ser, o sea, un molde no puede estar en dos máquinas a la vez. Entonces, es posible que la asignación que me salga de este problema del LSMM sea no factible con respecto a este otro problema. Entonces, cuando eso ocurre, lo que hacemos es añadir desigualdades al problema inicial para no permitir este tipo de cosas, ¿no? Pero eso lo iremos viendo más adelante. O sea que este enfoque de divide y vencerás, aunque es bueno, no es perfecto. Puede que no me dé siempre una buena solución. Entonces, ¿qué hicimos nosotros? Pues, como veis aquí hay un while, quiere decir que es un procedimiento iterativo. Es decir, voy a resolver este problema, el SSMM, me va a dar una solución, esa solución la voy a intentar meter a este problema de scheduling, que es, si es factible, perfecto, ya tengo la solución óptima. Que no es factible, le voy a añadir unas cuantas restricciones aquí al problema del SSMM para prohibir este tipo de cosas. ¿Sí? Luego ya vemos cómo las voy a prohibir y le vuelvo a meter esa misma solución, o sea, la nueva solución al scheduling problem. Que tengo la solución, perfecto. Ya no tengo una solución óptima porque ya cambié algunas condiciones, pero digamos que cuantas menos veces haga estas iteraciones, más óptima va a ser o más cercana al óptimo va a estar la solución. Con nuestras pruebas vimos que con este algoritmo iterativo, realmente en 3, 4 iteraciones para los problemas más grandes y muchas veces
a la primera, para los problemas chiquitos, conseguíamos una muy buena solución del problema, es decir, una solución factible al problema, ¿vale? Entonces, ahora os voy a explicar cómo modelamos, o sea, una vez que, ahora espero que más o menos la idea de cómo lo resolvimos esté claro, vamos a ver cómo modelamos el problema. Como digo, el problema de programación lineal no es sencillo, el problema es complicado en sí, pero creo que este primer modelo, el de Lot Size Small Machine Assignment, es bastante fácil de seguir. El del scheduling no, y ahora luego os explico por qué. Entonces, en este sí puse ecuaciones. A mí no me encantan las presentaciones que dicen, mira, aquí está el modelo de programación lineal y esto fue como lo resolvimos y estos son los resultados. No, porque no os quedáis con el modelo de programación lineal. Entonces, yo no espero que os quedéis con el problema con el modelado. Si alguien está interesado, al final de la presentación viene la referencia del artículo, por si alguien lo quiere ver. Pero lo que sí quisiera, o sea, mi objetivo en esta presentación es que veáis que lo que estudiáis en programación lineal o lo que se ve en programación lineal realmente se aplica a problemas prácticos. Y las restricciones que tuvimos que usar para este modelo LSMM no son tan difíciles de entender, son difíciles de modelar porque tenemos muchas cosas que quisimos meter a la vez. Entonces ahora os las voy a explicar rápidamente, pero lo que quieren decir en sí las restricciones no está complicado. Entonces, lo primero era, la primera restricción está de aquí, ahora la explico bien, lo que está diciendo es que cumplimos la demanda. Es decir, mi variable W me va a decir la I, eso es algo que sí hemos sido consistentes porque es bueno cuando uno presenta un artículo, el índice I siempre me va a representar producto final. Y el superíndice T me va a indicar en qué periodo voy a estar. Entonces, la D me representa la demanda. Entonces, yo estoy hablando aquí de la demanda del producto final en el periodo T. Quiero que la cantidad de producto que yo vaya a fabricar cumpla con la demanda. Y alguien me va a decir, Marta, pero no, ahí me está diciendo que tiene que ser menor que la demanda. Efectivamente, en este caso la empresa prefiere no cumplir con la demanda que tener que guardar productos sin vender. ¿Por qué? Porque son unos productos tan particulares y tan hechos a la medida del comprador que no me sirven para cualquier otra cosa. O sea, como dije, no son juguetes, son productos muy específicos para un tercero. Entonces, digamos que este tipo de empresa de inyección de plástico actúa como un intermediario de lo que es el producto final, ¿no? Entonces, prefieren que no se cumpla la demanda a tener que guardar productos sin vender. Pero de todos modos vamos a ver cómo nuestro algoritmo, como luego lo que me vamos a maximizar es la cantidad de producto final, vamos a tratar de cumplir la demanda al máximo para obtener ese máximo dentro de la función objetivo y por lo tanto cumplimos con la demanda, ¿de acuerdo? La siguiente restricción que vemos aquí que parece bien horrible, es lo que se conoce como restricción de balance de inventario. No quiero que os confundáis diciendo, oye, aquí tienes un producto de 2 variables. No. Este CJK es una constante, que es el número de cavidades que corresponden a la pieza J en el molde K. Recordad que cada molde tenía un número de cavidades distinto para cada pieza. Y A de IJ es el número de piezas J que se necesitan para fabricar el producto I. ¿De acuerdo? Entonces esto, demasiado rápido, no sé por qué. El producto, entonces, esto en realidad es una constante por una variable. Y aquí es una constante por una variable. La variable W, ya le expliqué antes, es la que me está diciendo la cantidad de producto I que voy a fabricar en el periodo J, en el periodo T, perdón, y la variable XJKL me está diciendo la cantidad de piezas que voy a hacer del tipo J en el molde K y en la máquina L. Y todo ello en el periodo T. En el periodo nos podemos olvidar porque es como si fuera para 1, 2 o 3, o me da igual. Pero la X lo que me dice es la cantidad de piezas. Recordad que es el lot size, es decir, el tamaño del lote de piezas. Entonces necesito saber la cantidad de piezas que voy a hacer en el bloque, en el molde K
y la máquina L. ¿Qué hace esta restricción de inventario? Bueno, la variable R, R de J, lo que me dice es el número de piezas que se fabricaron en el periodo T, o el número de piezas que yo voy a tener en el periodo T, perdón. Ese número de piezas que yo tengo en el periodo T tiene que ser igual a las piezas que tenía del periodo anterior que no se usaron, más lo que voy a producir en este periodo, menos las piezas que yo usé para ensamblar producto final. Es decir, si al final de un periodo yo ya tengo piezas para armar un producto, esas piezas ya no las voy a considerar como parte de mi inventario, ya se van a la zona del ensamblado a generar producto final. Y eso es lo que hace esta parte de aquí. Entonces es balance de inventario diciendo las piezas que yo tengo sueltas, por así decir, en el periodo T son las piezas que traía yo sueltas del periodo anterior, más las piezas que fabrico en este periodo, menos las piezas que yo voy a utilizar por haber armado el producto I. ¿De acuerdo? Y por sus respectivas copias. Entonces es lo que hace una restricción de balance de inventario. La siguiente restricción es una restricción que probablemente os suene cuando habéis modelado programación lineal, que es lo que se llaman unas variables de encender una variable binaria. Y y K es una variable binaria que me va a dar 1 si yo voy a instalar el molde K en la máquina L y 0 si no lo instalo. ¿De acuerdo? O sea, si hay una asignación de molde a la máquina, esta variable vale 1. Entonces, ¿cuándo va a haber esa asignación? Pues cuando yo fabrique al menos una pieza J en el molde K y se la asigne a la máquina L. En ese caso, esta variable tiene que valer 1 y por tanto tengo esta m grande, que es una constante que nosotros, bueno, hemos acotado, pero esta es la típica m grande que se pone para los modelos de programación lineal. Después tuvimos que garantizar otra restricción que quizá no parezca tan obvia, pero que tuvimos que hacer a medida que metemos el problema. Uno se va dando cuenta, a medida que uno va modelando el problema, se va dando cuenta de que hay cosas que no tuvo en consideración al inicio. Cuando ve la solución dice, no, es que esto está haciendo esto que yo no quiero que haga. Entonces tiene que ir aumentando restricciones. Y esto es lo que hacen un poquito estas dos, que es básicamente la idea de que si yo voy a permitir que un molde quede instalado en una máquina de un periodo a otro, que solo lo haga en un molde, en una máquina, y que cada máquina solo tenga instalado un molde. ¿Sí? Eso es un poquito lo que hace esto, y es una de estas variables que en principio dice, ¿cómo se te ocurrió? Bueno, la verdad se nos ocurrió cuando empezamos a ver las soluciones y vimos que de repente se querían instalar el mismo molde en dos máquinas a lo largo de periodos de tiempo distintos. ¿No? Entonces, con estas variables logramos que eso no pasara, y entonces el número de infactibilidades que os comentaba para la siguiente parte del problema la reducíamos. Después también encendíamos la variable, porque aquí se enciende la variable YKL, la que dice 1 si el molde va a tal máquina o 0 si no va. También hay que encenderla en caso de que el molde ya esté asignado a la máquina desde el periodo anterior. ¿De acuerdo? Entonces, si el molde ya viene colocado en la máquina del periodo anterior, esta asignación de molde a máquina también tiene que ser igual a 1. ¿Por qué me interesa? Y esta variable Y me va a interesar muchísimo para la siguiente parte del problema. Por eso es muy importante tenerla bien calibrada, ¿sí? Y decirle, voy a estar usándola siempre que ocurran todas estas características. Es decir, que yo sepa que una pieza J la voy a hacer en la máquina K y en el molde K y en la máquina L, o también la voy a tener encendida si yo estoy arrastrando un molde a una máquina que viene de un periodo a otro, ¿no? Lo que os comentaba de que, bueno, pues como tengo muchas horas, ponte a trabajar que lo continuamos al siguiente periodo. Después lo que hacíamos aquí, lo que hacemos con estas dos restricciones, y son las últimas que os voy a presentar, porque creo que con esto ya os das una idea de cómo muchos problemas de programación, muchos modelos de programación lineal funcionan y cómo modelan cosas complejas. Lo que hace aquí
lo que hacemos aquí es calcular con esta tau KL el tiempo que lleva a procesar un molde en una máquina, ¿de acuerdo? El tiempo que lleva a procesar un molde en una máquina, y en esta segunda restricción lo limitamos a esta tau mayúscula, que es el tiempo disponible para esa máquina, ¿de acuerdo? Aquí podría poner un subíndice L, pero resulta que el tiempo disponible era constante en todas las máquinas, porque el tiempo disponible al final coincide con el tiempo que uno tiene para trabajar. Entonces, pues es el tiempo del periodo, ya sea para 8 horas, ya sea que yo quiera programar mi producción para una semana, para un día en periodos de 3 horas, etcétera, ¿no? Entonces vamos a estudiar un poquito la restricción que calcula el tiempo disponible. Tenemos de nuevo dos constantes que son S y la B. La SKL es lo que nos lleva, es lo que hablábamos del setup time, lo que lleva a instalar el molde K en la máquina L. ¿Y cuándo voy a utilizar este tiempo? Lo voy a utilizar cuando yo tenga que instalar el molde K en la máquina L, que es lo que me dice la variable Y, pero siempre y cuando ese molde no esté instalado del periodo anterior. Por eso le resto esta Z, que esa Z lo que me dice es si el molde en el periodo T-1 estaba instalado ya en la máquina L y continúa instalado al siguiente periodo. Esto es un poco lo que dice esta variable. Entonces, si yo tengo que instalar el molde K en la máquina L, pero no viene instalado del periodo anterior, entonces sí tengo que considerar el tiempo de instalación. Porque si viene del periodo anterior, el tiempo de instalación lo consideré en el periodo anterior. ¿De acuerdo? Entonces, por un lado tenemos este tiempo. Y por el otro lado, por eso lo sumamos, tenemos el tiempo BJKL, que es el número de piezas de tipo J que se pueden hacer en el molde K al instalarlo en la máquina L. ¿De acuerdo? Entonces eso lo tengo que... Perdón, no es el número de piezas, es el tiempo que se lleva a hacer. No, aquí puse número de piezas y es mentira. Es el tiempo que lleva a hacer las piezas tipo J cuando las metemos en el molde K y las instalamos en la máquina L. Entonces, este tiempo tiene que estar multiplicado por el número de piezas que voy a hacer en ese molde y en esa máquina. Entonces, aquí los números es el tiempo que se lleva a hacer las piezas de tipo J cuando las hacemos en esos moldes y esa máquina. ¿De acuerdo? Entonces, dejadme ir para atrás. Esta es, digamos, la parte que modela la primera parte del problema que me da el lot size, es decir, el tamaño del lote y la asignación de moldes a máquinas. Entonces, si yo corro ese problema donde mi objetivo es maximizar las WIs, que son el producto completo, me va a dar valor para esta variable, XJK, que es el número de piezas de tipo J, es decir, yo voy a tener al final de la corrida de este modelo, el número de piezas de tipo J que realizo en estos moldes y en esas máquinas. Pero lo que más me va a interesar es el valor de las variables auxiliares. Es decir, me va a interesar la variable cuando vale 1, si el molde K se debe instalar en la máquina L. Me va a interesar cuando la variable Z valga 1, que es decir, que el molde K debe de quedar instalado en la máquina L de un periodo a otro. Y la RJ, que es el número de piezas que no se utilizan, porque yo también voy a pagar una penalización por piezas que me quedaron sin usar. Como os dije, como esto es un negocio que se hace bajo demanda, yo no quiero estar fabricando piezas que luego no vaya a poder usar. Entonces, también esto me interesa para, digamos, restarlas a mi beneficio total. Tomando estos valores como constantes, es decir, la ventaja de dividirlo es que yo puedo, una vez que resolví este problema, tomar estos valores, ¿por qué me va tan...? Tomar los valores que aparecen aquí como constantes para la programación del horario, es decir, programación de cómo voy a meter los moldes en las máquinas y ver si se puede hacer una programación factible. Ahora, ¿qué fue lo que hicimos nosotros? Lo que hicimos fue una programación de la producción en la cual el orden en el que se deben programar los moldes en las diferentes máquinas, no tanto
a qué hora debe empezar uno y terminar otro, eso yo ya lo sé. En el momento en que meto un molde, yo ya sé cuánto tiempo tiene que estar el molde instalado. Entonces, hicimos un modelo, que no os voy a presentar las ecuaciones porque es bastante complejo, pero lo único que nosotros nos fijamos era en qué orden debemos programar los moldes. Si debe de ir el molde 1 primero, 1, 2 y 3 en ese orden, o deben de ir 2, 1, 3 o 2, 3, 1. Y como los tiempos ya lo sabemos, son constantes, entonces podíamos ver si nos quedaba una programación de horario factible o no. Entonces, el modelo de programación de la producción, como dije, es más complicado y no voy a mostrar las ecuaciones porque pues, lo que pasa es que sí son complicadas por el hecho de que os dije que nos fijamos en eventos. Entonces me fijo que un molde tiene que ir antes, si va a ir antes del otro o si va a ir en una máquina antes que la otra, etc. Entonces ese es el tipo de programación que hicimos por eventos. Pero además, ese tipo de modelado, nos permitió añadir nuevas restricciones que imitaban mejor a la realidad, y esto es un punto muy importante de nuestra investigación que muchos otros artículos no consideraban, que era que introdujimos el tiempo libre entre moldes, es decir, permitimos que haya tiempo libre en lo que un molde acaba su producción en una máquina porque lo queremos instalar en otra máquina. ¿Sí? Es decir, si yo no instalo tiempo libre, puedo tener algo así. O sea, si yo tengo aquí una máquina, la máquina 1, y tengo aquí otra máquina, la máquina 2, imaginamos que yo voy a meter un molde que me ocupa todo este tiempo, el molde 1. Y yo luego aquí voy a meter otro molde que me ocupa este tiempo, que es el molde 2. Y que el tiempo de cambio de molde es este de acá. Hasta aquí yo ya podría empezar a meter un molde cualquiera. Si yo no meto el tiempo libre, aquí puedo meter otro molde, pero no va a poder ser el molde 1 porque se solapa, o sea, todavía no acabó, digamos, en la máquina 1. Entonces, permitiendo el tiempo libre, me permite empezar aquí con, bueno, aquí más su tiempo que me lleve quitarlo de la máquina y volverlo a meter con el molde 1. Y quizá eso, aunque pueda parecer contraintuitivo que dé mejores resultados, acaba dándolos, porque tengo más libertad. Entonces, cuanta más libertad tenga yo para decidir los moldes y las máquinas, más complicado es el problema, pero mejores soluciones puedo tener, ¿de acuerdo? La segunda cosa que metimos es que forzamos prioridad entre las piezas. Como mi objetivo es tener la mayor cantidad de producto final, es importante saber qué piezas ir fabricando para que aquellas que completen producto puedan pasar al área de ensamblado. Entonces, sabiendo qué piezas voy a colocar del principio, porque me lo dice la solución del problema anterior, puedo yo forzar una cierta prioridad y entonces ir acabando producto antes de tiempo. Y finalmente, nos permite también añadir las restricciones que eliminan infactibilidades. Lo que os contaba al principio, de que si yo tengo que colocar el molde 1 en las máquinas 1, 2 y 3, el molde 1 en la máquina 1 y 2, asegurarme que no se solapa. Entonces, ¿cómo eliminábamos las infactibilidades? Bueno, pues teníamos dos opciones. Al final, la que mejor nos funcionó creo que fue la segunda, aunque es mucho más restrictiva, pero la primera era decir que eliminamos el molde, de plano eliminábamos el molde que está asignado al mayor número de máquinas. Decimos, bueno, pues ese molde para la producción no lo vamos a usar. Entonces volvíamos a correr el problema anterior, pero sin ese molde. Esto era demasiado restrictivo y ofrecía peores resultados, pero era más fácil de programar que la segunda opción, que era forzar a que ese molde que está instalado en el mayor número de máquinas solo lo instalamos en una máquina, en cuál no me importa, pero le fuerza a que solo se instale en una máquina. Obviamente esto era un poquito más complicado de modelar, pero lo modelamos, lo forzamos y nos da mucho mejores resultados. Bueno, entonces de esta manera nosotros teníamos ya un heurístico que nos resolvía el problema. Pero ¿cuál es la idea? Que para mostrar resultados, sobre todo dentro del
del ámbito científico, tenemos que compararnos con un modelo práctico. Y, en principio, tendríamos que comparar nuestro modelo con el modelo práctico que usan las empresas. ¿Qué ocurre? Que las empresas que contactaron para hacer esta investigación, su modelo era cualquier cosa menos intuitivo. Entonces, presentarlo en un artículo iba a ser muy difícil, justificar que ellos lo hacían así. Entonces, lo que hicimos fue desarrollar nosotros un heurístico que imite esas decisiones para ver qué pasaba. Entonces, nos contaron un poquito lo que fueron haciendo ellos y nosotros programamos un heurístico que llamamos Planner, que imitaba las decisiones. Lo digo que las imitaba entre comillas porque no era exactamente lo que ellos hacían, porque claro, como ellos hacían la programación a mano, en el momento, a lo mejor estaba haciendo la programación y de repente ya tenía mi programación hecha y empezada y de repente llegaba diciendo, oye, es que nos acaban de hacer un pedido urgentísimo de tal producto. Y entonces lo metíamos ahí, ¿no? Ese tipo de cosas nosotros no las estamos considerando, esos bomberazos de último momento no los podemos considerar en nuestros modelos. Entonces, ¿qué es lo que hacía el algoritmo del planeador? Ordenaba los productos en términos de beneficio por pieza, es decir, aquel que me fuera a dar mayor beneficio por pieza, no mayor beneficio total porque a lo mejor había muchas piezas que colocar, entonces hacemos un promedio del beneficio por pieza y empezábamos a fabricar tantas piezas como pudiéramos de ese primer producto. Y una vez que acabábamos con la producción de esa pieza, seguíamos a la siguiente pieza del producto y así. Entonces, acabábamos el producto que más beneficio me daba por pieza y teníamos un montón de piezas sobrantes para otros productos. Entonces, cuando acabábamos de fabricar un producto, actualizábamos el conjunto de piezas, máquinas que necesitábamos para fabricar el siguiente producto de la lista y así sucesivamente. Bien, curiosamente, la heurística esta que planeamos aquí producía ya mejores resultados que la planeación real de la industria. Pero eso es algo que en el artículo no podemos contar, porque entonces lo único que te pueden... Bueno, sí lo podemos contar, pero no es lo único que podemos vender, porque entonces te dicen, vale, la planeación de la industria era muy mala. Sí, pero ya lo que quiero que vieran con esto es que a veces haciendo cosas pensadas un poquito, implementadas, un poquito pensadas e implementadas de una manera más, valga la redundancia, algorítmica, más pasito a paso, conseguimos ya mejores resultados que haciéndolo en el método tradicional de, ay, no, es que yo llevo toda la vida haciéndolo y lo mejor es así. ¿De acuerdo? Entonces, ya solo con esta heurística ya teníamos mejores resultados que la planeación real. Entonces, vamos a ver la comparación con casos reales y voy a presentaros la primera compañía, la compañía A. La compañía A tenía 70 productos, tenía 50 piezas distintas, con lo cual los productos tenían en promedio 2.6 piezas y 50 moldes de inyección, quiere decir que cada molde solo podía producir una pieza. Teníamos 8 máquinas y los moldes podían ser instalados en promedio en 5.5 máquinas. ¿De acuerdo? O sea, había moldes que... Habría máquinas que podrían dar más moldes, podrían fabricar más moldes, otras menos, etcétera, pero en promedio 5.5. Y cada producto tenía una demanda de 2.000 unidades. Bueno, ¿por qué es importante saber estos promedios? Pues porque cuanto más, cuanto más cercano el promedio a 1, es decir, cuanto más el problema sea de un tipo 1 a 1, más fácil es de resolver por el planeador y es más difícil de ganarle. Si hay mucha libertad, entonces es mucho más difícil de resolver, sobre todo por el planeador, y el problema de programación lineal ahí trabaja mucho mejor y da mucho mejores resultados. Entonces vamos a ver los resultados que tenemos de nuestra compañía. Esto es lo que obtuvimos con nuestro algoritmo de descomposición y esto fue lo que se obtuvo con la heurística de planeación. ¿De acuerdo? Son 8 máquinas, empiezan en 0, por lo tanto acaban en 7. Y como veis, prácticamente no hay ninguna producción que coincida, o sea, no coinciden en nada. En la máquina 0 nosotros le decimos, hace el molde 34, mientras que el planeador
hacía el molde 1 inicialmente, después, perdón, la pieza 1, nosotros la pieza 34, y nosotros en ningún momento hicimos la pieza 34. Perdón, la pieza 1, y ellos nunca hicieron la pieza 34. En el molde 16 hacían la pieza 16, nosotros hacíamos la pieza 16 y la pieza 49, ellos solo hacían la pieza 3, etc. O sea, podéis ver aquí en la diapositiva cómo va cambiando la distribución, ¿no? Por ejemplo, la pieza 4 que nosotros dijimos que hicieran en la máquina 3, el planeador la hacía en la 6 junto con la pieza 5. Y la pieza 16 que nosotros hacemos en la máquina 1. Sin embargo, nosotros dijimos, no, es mucho mejor hacer mucho más tiempo la pieza 5 y las piezas 4 y 16 aquí compartiendo espacio con estas otras dos, por ejemplo. De esta forma, nosotros encontrábamos con nuestro heurístico una solución que era hasta 112% veces mejor que la obtenida con la planeación. Es decir, el beneficio obtenido con nuestra heurística era un 112% mejor que el beneficio obtenido con la heurística del planeador. Bien, vamos a ver otra compañía, otro ejemplo. Aquí, bueno, las animaciones se me escaparon aquí un poquito. La compañía B tiene ahora, es un poquito más chiquita, tiene 31 productos, tiene 37 piezas, 6 moldes y 5 máquinas, es decir, cada molde puede hacer más de una pieza. Cada producto va a tener un promedio de 2.4 piezas, cada pieza se puede producir en 1.2 moldes, cada molde se puede instalar en 2.8 máquinas y la demanda es de 1000 unidades para cada producto. Antes de pasar a la imagen que va aquí, alguien seguro ya está viendo la tabla y me dice, no, pues que aquí no conseguís, o sea, son 31 productos y aquí solo se llega hasta el producto 23. Efectivamente, en este caso, ni nosotros, con nuestra descomposición, ni la heurística de planeación consigue completar toda la demanda. Como dije, nosotros preferíamos no completar la demanda que hacer de más. Entonces, aquí solo se completa la demanda con nuestra heurística, la de Composition Approach. Se completa la demanda de 23, perdón, se logran hacer 23 productos y se completa la demanda en todos menos en el producto 7, 14 y 23. El planeador logra hacer 13 productos, aunque aquí aparezca hasta el 14, fijaros que el 9 no hace nada. Y completa la demanda de 12 de ellos, porque del último no es capaz de completar la demanda, igual que nosotros, pero bueno. Entonces, como veis, hemos aumentado la producción en un 62%. ¿Cómo hicimos eso? Pues cambiando radicalmente la manera de ordenar las piezas en los moldes en las máquinas. Si os fijáis, por ejemplo, el molde 0 y el molde 1 se colocan en los dos casos, tanto en la máquina 0 como en la máquina 1, pero las piezas que se fabrican son completamente diferentes, o sea, son diferentes. Aquí fabricamos las piezas 0, 1, 4, 7 y 8, mientras que aquí fabricamos la 0, 1, 2, 3, 5, 6 y 8. En el molde 1 se fabrican las piezas, el planeador fabricaba las piezas 0, 4, 7, 8 y 9, y nosotros fabricamos las piezas 2, 3, 5, 6, 8 y 9. Curiosamente, el planeador en este caso no usaba la máquina 3 para nada, nosotros sí la usamos, y algo que también llama la atención es que nosotros, o sea, nuestra heurística prefiere dividir el molde 2, quitarlo de la máquina 3 e instalarlo luego en la máquina 4, que fabricar todas las piezas en la misma máquina. De esta manera, al hacer este cambio, permite meter dos moldes nuevos, como son el molde 5 y el molde 4, y fabricar piezas que me permiten completar la producción como aparece ahí. En este caso, la producción la incrementamos en un 62%, pero bueno, era un caso bastante complicado. Finalmente voy a presentar dos compañías más, ya para acabar, en las que son grandes, entonces no se puede ver así los dibujitos como estos, digo son grandes, pues son 232 productos, 114 piezas. Aquí teníamos dos horizontes de planeación de 120 horas cada uno.
Eso era por eso nos interesaba también correr esta compañía. El resto de las compañías trabajaban un horizonte de planeación a la vez. Entonces, esta parte que nosotros hicimos de multiperiodo no se podía explorar con esas compañías y en cambio aquí sí lo pudimos explorar. Como veis aquí, el hecho de que yo pueda meter cada molde en 6.7 máquinas me da una gran variabilidad de soluciones que en la planeación no funcionaba tan bien. Entonces, incrementábamos la producción en 86% en un periodo y 170% en el otro periodo. Además, nuestra heurística le llevaba 8 segundos, mientras que al planeador le llevaba un día completo hacer toda la planeación. Y todo es por esto, es por estas compatibilidades que le llamábamos, entre piezas y moldes, moldes y máquinas, etc. Cuanto más grandes sean los valores o cuanto más diversos sean los valores, más difíciles para el planeador hacer la planeación de la producción. Nuestro heurístico utilizaba menos moldes, por lo tanto ahorrábamos en tiempo, porque reducíamos los tiempos de colocación de moldes en las máquinas, ¿no? Entonces incrementábamos la producción. Todo esto es con respecto al planeador, a la heurística de planeación. Y finalmente la compañía D tenía 388 productos, es el más grande de todos, 28 máquinas, que son muchísimas, y teníamos que cada molde se podía instalar en 22.4 máquinas, o sea, teníamos unas compatibilidades muy grandes, entonces hay mucha libertad para hacerlo. El incremento de la producción no fue tan grande, solo un 19%, pero lo que sí fue impresionante fue la solución, que la obtuvimos en 32 segundos. No sé cuánto tiempo se llevaba al planeador, perdón, no sé por qué va tan rápido esto y por qué se salta, pero no sé cuánto tiempo le llevaba al planeador hacerlo, pero si esta, que es más chiquita, le lleva un día, podemos imaginar cuánto tiempo le lleva a esta, que tenemos esta compatibilidad de 22.4. Entonces, muchísimo más tiempo. Y nosotros en tan solo 32 segundos conseguíamos una producción que mejoraba en un 20%. Y bueno, pues esto era todo lo que os quería contar. Si alguien está interesado en saber más de cómo lo hicimos, ver el problema de programación lineal con más calma, etcétera, el artículo está publicado en el European Journal of Operational Research y pues por mi parte eso sería todo. No sé si tenéis alguna duda, alguna pregunta. ¿Alguien tiene alguna duda? Bueno, yo te agradezco muchísimo, Marta. La verdad es que está súper interesante ese problema que nos platicas y sobre todo cómo lo resolvieron. Antes de que alguien quiera hacer una pregunta, cuando pusiste los moldes, yo inmediatamente pues pensé en el problema de empaquetamiento. ¿Esos moldes ya estaban dados o ustedes también? Ya. No, los moldes ya están dados. Digo, ahora que puse las imágenes, me acordé que yo tenía otra presentación de hace muchos años, por no sé dónde está, sí tenía imágenes de esos moldes. Son unos moldes, unos mamotretos de hierro, me parece, que ya vienen con las cavidades hechas. Otro problema, efectivamente, sí sería el cómo hacer esos moldes. Ajá. Poner las piezas ahí, efectivamente. Sí, como tú sabes, es lo que se me ocurrió, ¿no? Porque es cómo colocar, sí, todos esos objetos sí, cómo maximizar a lo mejor, o sea, si los moldes fueran hechos a medida, cómo hacerle para que tuvieran, ¿no?, pues las mejores formas y no tener que estar cambiando tanto de molde. Eso sería lo ideal, pero no, en principio esos moldes ya los venden otros. Venían dados. Sí, y vienen dados. Sí, ellos los compran para otras empresas. Ok. O sea, los compran por fuera. Ok. No, pues está padrísimo y me gustó un montón que lo que utilizaron fue programación lineal, ¿no? Sí, por eso son cosas así para alumnos que ya conocen un poquito. Es muy complicada, la verdad es que no es bonito de leer porque si no, los modelos son complejos, pero lo bonito es eso, que se utiliza programación lineal para hacerlo. Entonces, ver aplicaciones de la programación lineal para un problema tan complejo. Claro, sí. Pues está muy padre. Entonces, no sé si alguien tenga alguna pregunta, alguna duda. Rosa de tu mente.
¿No, chicos? Bueno, pues no se animan. Espero que les haya por lo menos llamado la atención y que pues al menos les picara el gusanillo de que sí, como dicen, la programación lineal se puede usar para problemas más complejos y que obviamente lo que vemos en las clases de licenciatura, pues sí, tiene que ser a un nivel un poquito más, pues más asequible, ¿no? Pero esos son los fundamentos para poder hacer después cosas mucho más grandes. Claro, no, y aparte lo bueno es que se puede aplicar, ¿no? Y se ve que hubo una mejora, Así es. y eso es lo que a veces, bueno, trato de hacer hincapié, ¿no? Que muchas veces uno puede encontrar la solución óptima, pero implementarla ya en estos procesos de producción, pues a lo mejor también dependen de que la gente quiera hacerlo, ¿no? Y dejar Eso es de la forma de nuestra mano, pero sí es importante, yo creo que es importante que, pues no todo el mundo que esté aquí quizás se vaya a dedicar a quedarse en la universidad y hacer este tipo de investigación, pero sí es importante que sepan que existe este tipo de investigación y que se pueden mejorar procesos con técnicas que han utilizado y que están estudiando en las licenciaturas y maestrías. Así es, pues muchísimas gracias, Marta, de verdad te agradezco muchísimo, está padrísimo, y qué bueno que nos dejaste la imagen pues para consultar más acerca de este problema. Claro que sí. Pues muchas gracias, chicos, gracias por su asistencia, los espero dentro de 8 días a otra plática del seminario. Muchísimas gracias, Marta. Voy a dejar de grabar.